Con Sergio, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Un gusto en saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Sergio, muy amable. Sergio, pues el trabajo de un cacique del agua en territorio maya es de esos trabajos periodísticos que en su momento pues impactan, pero luego más adelante uno tiene que volver hacia ellos para entender lo que está pasando en el presente. Ahora con la salida de Alfonso Romo de la oficina de la presidencia, pues queda este tema. ¿Qué es lo que ustedes señalaron y reportaron en su momento en este reportaje? Un cacique del agua en territorio maya, Sergio Rincón. Claro, lo quiero partir en tres bloques. Lo primero es que nosotros encontramos que la empresa Enerol, que fue fundada por el ingeniero Alfonso Romo, una tenía, había tenido un Híjole, se nos mayor está número de pasmando, Sergio. A ver, por favor, adelante. acaparamiento de concesiones de agua, pero había hecho de acaparamiento de agua era fue una parte importante del reportaje. Nosotros digamos que mediante un esquema de compra de tierras y demás se fue acaparando concesiones de agua que le permitieron a esta empresa del ingeniero Romo tener cerca de 18 millones de metros cúbicos de agua al año. O sea, es una cantidad que ninguna empresa tenía y que no había ni siquiera inspecciones si esto lo estaban respetando, si el agua se estaba contaminando, no había inspecciones de agua y eso era una parte alarmante, ¿no? Tener tanta agua y para qué se estaba utilizando y sobre todo cuando el acuífero de anual de agua, a casi al 50%, y esto es importante porque cuando hay disponibilidad sí se otorgan concesiones, pero cuando no hay disponibilidad las concesiones se limitan. Sin embargo, la empresa siguió obteniendo concesión tras concesión, al igual que compraba tierras, también compraba esas concesiones. Entonces nosotros vimos eso como un factor importante, por eso le pusimos un cacique del agua. La otra parte era los daños ambientales. La empresa de Alfonso Romo había tapado un cenote, Perdón, Sergio, para lo cual es un... puntualizar, porque hubo un momento en el cual se pasmó Sí, un poco el sonido, pero bueno, en esencia fue el megaproyecto que en los últimos 10 años obtuvo concesiones para explotar la mayor cantidad de agua subterránea para uso agrícola en la península de Yucatán. Esta compañía biotecnológica se sirve del acuífero con la reserva más importante del país, pero cuya disponibilidad media anual ha bajado 43%. Eso es en esencia, lo tomo del propio reportaje, Sergio, es en esencia esta primera parte, ¿verdad? claro. Sí, perdón, discúlpame. Sí, esa es la primera parte. Claro. La segunda, adelante, sí, Sergio. La segunda parte tiene que ver con los daños ambientales. Sí había daños a fauna silvestre y flora, pero también hubo la empresa de Alfonso Romo rellenó un cenote con piedras, es decir, tapó un cenote, algo que es considerado un delito, pero solo la Profepa en ese entonces emitió una multa, la cual conmutó la multa a favor de la empresa y nosotros pedimos que nos reportaran si la empresa había cumplido con el pago de la multa o con algún otro acuerdo y realmente ni siquiera hubo un cumplimiento, ¿no? No había registro. Entonces habían tapado un cenote y en vez de que la Profepa avisara al Ministerio Público, no lo hizo. Entonces había algo irregular, lo cual también se tenía que investigar, ¿no? Uh -huh. Documentamos eso. Y lo tercero, tiene que ver con abusos o presuntos señalamientos de abusos por parte de trabajadores. Ellos mencionaban que trabajaban incluso 24 horas, que se les pagaba mínimo, que no tenían seguro social o seguridad social. Eso no solamente fue una persona que nos dijo, no, fueron alrededor de 20 personas que nosotros fuimos a ese territorio donde está la empresa, que es una extensión de más de 15,000 hectáreas, que es enorme, y hay muchas comunidades mayas. La mayoría de los trabajadores eran indígenas mayas, nos platicaron que pues estaban expuestos a condiciones laborales pues terribles. Sí. Sergio, no sé si pudieras quitar la imagen porque el internet está fallando y a lo mejor quitando la imagen queda solo el sonido, es menos gasto de internet y de esa manera podemos
escuchar con buena precisión porque pareciera, sí, por ahí, ahorita. Adelante, por favor, Sergio. ¿Qué otros temas están en este reportaje que es muy interesante realmente, Sergio? Sí, les mencionaba que es la parte de la afectación a un cenote, lo cual es un delito federal y que no Sí. fue reportado al Ministerio Público, y la parte de abuso laboral diversos trabajadores, al menos una veintena de trabajadores o extrabajadores, nos contaban que no tenían seguridad social, que padecían abusos por parte de empleados o directivos de la empresa. Eso también está documentado en el reportaje, esta parte humana, y que también finalmente, aunque había un discurso del ingeniero Romo de llevar riqueza a estas comunidades mayas, a estas comunidades pobres, pues siguen igual, ¿no? Siguen en la pobreza, siguen sin trabajo, incluso a ellos les cuesta obtener agua, un pequeño pozo, pues les cuesta mucho obtenerlo cuando tienen a un lado una empresa con una tecnología de agricultura, pues con la que ellos no pueden competir. Uh-huh. ¿Y cuál es la situación actual? Porque luego sucede que hay reparto de dinero en lo inmediato a los agricultores, a los pequeños propietarios, en fin. ¿Cuál es la situación actual, Sergio Rincón? ¿Por qué este reportaje lo publicaron cuándo? Lo publicamos en marzo pasado y respecto a la situación actual, más que lo que esté pasando en las comunidades, nosotros nos preocupa o nos sorprende. Luego de nuestra investigación, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de la Función Pública investigaran este caso. ¿Por qué? Porque había, para ver si había más daño ambiental o si había más cenotes tapados o si las concesiones de agua estaban bien reguladas y demás. Uh-huh. Y por eso se tenía que hacer una investigación. Le encargó, de hecho, nosotros fuimos a la conferencia mañanera y en la conferencia del 3 de marzo pidió esta investigación, y por otra parte la Secretaría de Función Pública, porque la familia de Alfonso Romo se quedó a cargo de la empresa, y es decir, había posibilidad que, no sé, había señalamientos también de un posible conflicto de interés, si Alfonso Romo realmente había dado todas sus acciones de la empresa, y lo que nos preocupa es que a lo largo de estos 9 meses no ha habido un avance, una información o cualquier declaración de los secretarios de esas dependencias sobre investigaciones. Si realmente investigaron a Alfonso Romo, nosotros lo que vemos es que de todas las cosas que hubo por investigar, por ejemplo, si hubo más cenotes tapados, si realmente, ¿qué pasó ahí cuando el cenote se tapó y no se dio información al Ministerio Público, a pesar de que es un delito considerado en el Código Federal? Uh-huh. Había muchas dudas, ¿no? Y nosotros nos quedamos con que ahorita ya no sabemos si se investigó, si no se investigó. Nosotros vamos a publicar un próximo reportaje donde daremos vistas de lo que pasó dentro de estas secretarías, si realmente investigaron al exfuncionario Alfonso Romo. Y pues lo que nosotros vemos es que es uno de los funcionarios que se va de esta administración, pues quizá con impunidad. Uh-huh. Pues sí, ese es el punto más grave, impunidad, y con todos los daños y todo lo que hay ahí. Dentro de la investigación que realizaron, ¿encontraron algún irregularidades evidentes en el otorgamiento de las concesiones de agua, en las tramitaciones? Es decir, ¿hubo alguna evidencia de trato privilegiado, de pues, o sea, que gestiones las hacía el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, ni más ni menos? ¿Qué había sobre eso, Sergio? Nosotros lo que detectamos es un esquema donde se compra tierra y la tierra esa ya tiene un permiso para agua. Entonces, al comprar la tierra también se quedaban con este permiso de agua. No es ilegal, porque la ley de aguas nacionales es muy laxa. Nosotros detectamos que, pues, al ser tan laxa se permiten ciertas acciones que no deberían ocurrir, porque no es lo mismo tener una concesión de agua para un proyecto de unos campesinos que una concesión de agua para un megaproyecto de agricultura, ¿no? Que requiere poner pivotes, que requiere incluso agroquímicos,
y que no sabemos si esa agua pueda contaminarse o no, porque nosotros incluso insistimos a Conagua que nos brindara los estudios que ha hecho, las inspecciones y todos los reportes, y realmente no había inspecciones en todos estos años. Uh-huh. Este reportaje lo hicieron y lo firmaron, pues, porque son los autores del trabajo periodístico, Janet Caselín, Alejandro Melgoza y tú, Sergio Rincón, pero, pues, por lo que veo, no hubo ninguna búsqueda de ninguna autoridad para confirmar, para analizar, para tomar los datos ahí publicados por ustedes. Exacto, hasta ahorita ninguna autoridad se nos acercó. Ya publicaremos en próximas fechas qué es lo que hicieron las autoridades o qué incluso pues se negaron a hacer. Pero por lo menos a nosotros no nos buscaron ni siquiera cuestionaron nuestros datos, vamos. Uh-huh. Que todo lo que publicamos estuvo documentado, tiene todo, pues digamos, cada pieza de ese reportaje está bien sustentada y fueron al menos 1,500 solicitudes de información que hicimos a diversas dependencias, más lo que nos contaron los indígenas de la zona y lo que incluso es público. Sí, gracias. Bien, pues Sergio Rincón, gracias por compartir con nosotros esta oportunidad. En lo esencial transcurrió bien la entrevista, hubo algunos momentitos en los cuales se pasmó el sonido, pero en lo general está expuesto claramente todo este tema. Así es que, pues te agradezco a ti, Sergio Rincón, y agradezco también el trabajo que hicieron tus compañeros Janet Caselín y el compañero Melgoza, y bueno, pues a ver qué es lo que sucede y ojalá cuando esté el nuevo trabajo que van a realizar podamos asomarnos a ver qué es lo que ha sucedido en este tema, Sergio Rincón. Gracias, Julio. Solo agregaría brevemente Sí. que toca a las autoridades, tanto de Hacienda como de la Función Pública, ver a dónde se va Romo, porque recordemos que él fue un funcionario de alto rango, de hecho su rango es G11, lo cual en la ley de autoridad republicana pide que esos funcionarios por lo menos tengan 10 años de reserva para trabajar en empresas privadas, por la información delicada a la cual pues ellos tuvieron acceso. Claro, 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 muy Habrá que cierto vigilar lo que hace y muy con la puntual. información privilegiada de Alfonso Romo. Así es, Sergio. Bueno, pues estamos atentos. Gracias a ti, a Janet Caselín, Alejandro Melgoza y a ti, Sergio Rincón, por este reportaje y seguiremos en contacto. Gracias, Sergio. Que estés muy bien, Julio. Hasta luego. Hasta luego.